Muchas gracias a todos por venir esta noche a homenajear la memoria de uno de los mejores y más grandes periodistas que ha dado este país, que es Javier Valdez Cárdenas, y también para honrar el trabajo de los que como Javier salen todos los días con su libreta, con su grabadora, con su cámara, a informarnos, a decirnos qué es lo que está pasando. Les quiero contar brevemente la historia de este libro. El día que mataron a Javier Valdez fue un 15 de mayo y fue quizá el día más triste para muchos periodistas de México. Muchos estuvieron en shock porque Javier era un referente para todos y era además un amigo de muchos. Era un hombre generoso que compartía su tiempo, sus libros y su información con el que le tocara la puerta. La Brigada para Leer en Libertad, José Ramón Calvo y Marina Taibo, nos convocaron a responder a esa indignación. Y estuvimos pensando qué hacer. Y una opción natural era hacer una suerte de rotonda de los periodistas ilustres, en donde escribiéramos y homenajeáramos a la vida de los caídos. Esa fue una opción que pensamos, que discutimos, pero que al final descartamos. Quisimos que hablaran los que estaban haciendo el trabajo de todos los días, los que estaban vivos, los que estaban con nosotros. Por eso es que este libro desde el principio fue una provocación a los periodistas mismos que están a mi lado izquierdo, porque fue decirles: tu historia es una historia legítima, no te la guardes, cuéntanosla. Decirles también que no éramos nosotros, los periodistas que vivimos aquí en el Distrito Federal, los que íbamos a ir de visita 3 días, 5 días, una semana a sus ciudades, a recoger sus historias, y aquí en la comodidad del centro, de la Roma, del Starbucks, a escribirlas nosotros. Tenían que ser ellos quienes la contaran. Entonces era una provocación para decirles: sean ustedes quienes las escriban. Ustedes tienen el talento y la pluma para contarla. Era una provocación porque era una manera de decirles también que su historia no solo los involucraba a ellos como personas o a sus amigos y colegas amenazados y asesinados, sino que era también la historia de la construcción de la democracia en este país, porque cada una de sus historias es una historia contra la censura, contra el derecho de todos a saber, porque cuando a cada uno de ustedes, de ellos, los atacan, están atacando a toda la sociedad. Era una provocación porque sus historias más íntimas, más humanas, más personales, son también historias políticas, porque por sus páginas desfilan los nuevos inquisidores, los nuevos Torquemadas, que quieren imponer el silencio para hacer su negocio de violencia, de corrupción y de muerte en las sombras. Los convocamos a 22, y quiero decir que es un número reducido, que es un número azaroso, porque hay muchos más como ellos haciendo periodismo todos los días en las condiciones más difíciles. Y cuando nos empezaron a llegar los textos a Daniela, a Alejandro Almazán, que no pudo estar aquí, está fuera de México, y a mí, nosotros 3 hicimos la edición del libro, hicimos la convocatoria. Cuando empezaron a llegar los textos nos quedamos estupefactos. Recuerdo los 3 primeros que recibimos: Martín Durán de Sinaloa, que está aquí, Ignacio Carvajal de Veracruz, Coguanin Silva de Saltillo,
Ellos dos no pudieron estar aquí. Y nos dimos cuenta que se abría una ventana nueva en el relato de la violencia en México, que los que siempre habían escuchado, por primera vez estaban hablando. Porque claro, ellos escriben todos los días en sus periódicos, pero escriben las historias de los demás, escriben las historias de los desaparecidos, de las víctimas, pero su historia no la habían contado. Entonces era algo nuevo. Sus confesiones, cuando las recibíamos, cuando las leíamos, las intercambiábamos, las discutíamos, pasaba algo en los tres, en Daniela, en Alejandro Almazán y en mí. No podíamos pasar la lectura, no podíamos terminar el texto e irnos a dormir con tranquilidad, ¿no? Son textos estrujantes, conmovedores, son textos que nos hicieron llorar, pero que justo por esa fuerza nos dieron el impulso para seguir leyendo, para seguir corrigiendo, para seguir dialogando con los autores que poco a poco nos fueron entregando más textos, nos fueron enriqueciendo, fueron construyendo ellos este libro. Y digo corrigiendo en un sentido absolutamente editorial, es decir, uno recibe un texto estrujante, ¿no? y se abre la maravilla de ser editor es que se abre un diálogo con el autor, ¿no? Se puede discutir el texto, se puede interrogar al texto, y esto hace que uno se sienta realmente metido ahí. Uno no es solamente un lector, ¿no? Uno está habitando el texto como lector, ¿no? Hay una escena a mí que me impresiona muchísimo, y es la de un colega periodista. Es una escena que se repite, digo un colega porque también aparece en los textos de una colega y de otra colega, porque además el libro tiene 22 autores, 11 mujeres, 11 hombres. Y la escena es la siguiente: llegan los periodistas a una escena del crimen, a donde ha habido un asesinato, a un automóvil donde hay cuerpos, ¿no? Donde hay personas que fueron acribilladas, donde la sangre sigue estando caliente, y ellos observan y sacan su libreta y toman datos, ¿no? Este ejercicio que hemos aprendido con el tiempo, con el ejercicio, que de por sí es terrible, ¿no? O sea, pónganse en esa escena, cualquiera de ustedes, y es una escena brutal, ¿no? Y nuestros colegas a veces la viven todos los días, a veces la viven 5 veces al día. Bueno, están en esa escena y de repente suena su teléfono celular y les dice: eres fulano, estás vestido así, estás en tal lugar y tú eres el siguiente, ¿no? A mí la verdad es que la primera vez que la leí me estrujó, y cada vez que la leía me estrujaba otra vez, ¿no? Este libro es un homenaje a Javier y es un homenaje a los periodistas que todos los días, como dije al principio, salen a informar en las condiciones más difíciles, es decir, hacer lo mismo que Javier, porque queremos saber sus nombres y queremos saber sus historias, ¿no? No queremos saber de ellos hasta que sean amenazados, hasta que su caso llegue a una ONG de derechos humanos, hasta el mecanismo de protección de periodistas, que en este libro vemos que sirve muy poco, ¿no? Y este libro es para honrar a Javier, porque creemos también que no hay nada para honrar su memoria como hacer lo que él hacía todos los días: contar historias, informar, iluminar las áreas oscuras. Sabemos que este proceso es un proceso inacabado, es un proceso que está a la mitad. Cuando ustedes lean el texto van a ver que hay algunos colegas periodistas que dicen: hay muchas cosas que no puedo publicar aún, ¿no? Y va a llegar el momento en que ellos cuenten todo lo que han ido guardando, todo lo que han ido acumulando, pero creo que este libro captura
un momento de muchísima convicción para hacer periodismo, de muchísima esperanza y de creer en el periodismo como un acto de fe, de amor por la vida, de salir a hacerlo todos los días, a contar historias y a iluminar las zonas oscuras de México, a romper el silencio. Muchas gracias. Buenas noches. Una de las cosas mágicas de este trabajo es que algunos de nosotros apenas nos estamos conociendo, ¿verdad? Conociendo en persona. Y así como nos ha pasado a nosotros como editores y coautores del libro, me gustaría pedirles a mis compañeros que también, para que quienes están aquí nos conozcamos, nos puedan decir su nombre y el título del texto que ustedes escribieron. Probablemente porque me ha pasado que ya varios descargaron el libro de internet y lo han empezado a leer, entonces creo que esta plática se enriquecería mucho más si desde este momento y cuando los empezamos a escuchar podemos saber que, por ejemplo, aquí está Dalia, que escribió el texto sobre Michoacán, una historia tristísima sobre Salvador y el resto de sus compañeros en Michoacán. Pero para eso, les quiero pedir que nos presentemos, su nombre, su texto, y yo haré un breve comentario y entonces sí, ya, cada uno podrá hablar con más tiempo y soltura. Muchas gracias. Si quieres, empezamos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar por acá. Mi nombre es Laura Sánchez Ley, yo soy periodista nacida en Tijuana. Justo escribí la historia de Ángeles, la primera fotógrafa de nota roja en Baja California. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Romo Arias, soy periodista de Zacatecas, tengo 19 años trabajando este bendito oficio. Y el texto que escribí fue sobre mi propia vida, mi propia experiencia de vida en el periodismo, y el texto se llama Periodismo en discreta resistencia. Y bueno, estamos muy contentos de estar aquí. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Modesto Peralta Delgado, yo nací en Ciudad Constitución, Baja California Sur, y tengo viviendo en La Paz 10 años. Ahorita, creé una revista digital llamada Culco BCS, y el texto que está aquí, en el que participo, se llama Mi vida no vale la de un asesino, y es la experiencia de entrevistar a Max Rodríguez, el periodista que fue asesinado en La Paz, y las circunstancias de la entrevista, de su muerte y de lo que significó como un parteaguas en el periodismo en Baja California Sur. Gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Marta Izquierdo, soy originaria del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, la tierra del epicentro del temblor, del terremoto de 8.2 del pasado 7 de septiembre. Y estoy aquí porque me invitó Emiliano, Daniela, Alejandro, y comparto con ustedes un texto que me llevó 17 años hacerlo, 17 años vivirlo para poder contárselos en 10 páginas. Se llama Entre el miedo y la pasión. Pareciera una novela romántica, ¿verdad? Pero no. Se trata de cuando los Zetas tomaron el Istmo de Tehuantepec en abril del 2007, y de verdad espero que puedan leerla y compartirla. Gracias. Vale, muy buenas tardes. ¿Sí se oye? ¿Sí? Buenas tardes, mi nombre es Martín Durán, soy originario de Culiacán, Sinaloa, y yo quise escribir un texto porque un poco recordando algunas charlas que tuve con Javier
trabajé con él en Río 2 un par de años, hace ya algunos años, y lo quise escribir porque, bueno, digamos que ha sido parte de todo esto que ha movido tantas cosas, el asesinato y sobre todo la impunidad, ¿no? que permanece en el caso, pero que todavía está en la persistencia de la justicia. Entonces yo quise hacer una especie de semblanza también del medio donde estuve trabajando últimamente en Culiacán, y un poco la experiencia, narrar al lector de la formación como reportero de Nota Roja, y cómo desde el principio llega uno al oficio joven y se choquea uno cuando empieza a conocer muchas experiencias de víctimas. Y bueno, siento que me quedé muy corto, el espacio era limitado también, y como dice Emiliano, la verdad es que uno elige qué va a contar también, porque sencillamente es imposible contar todo, porque pues también la vida de uno, y no nada más de uno, sino de muchas personas está en juego. Y creo que mi texto se llama Los días amargos. Soy muy malo para titular, entonces esperé que Daniela me ayudara con eso, pero bueno, al final le dejó el mismo título que elegí. Y bueno, espero que se pueda leer y que pueda mover un poco a todo el libro en el conjunto, a una reflexión sobre qué están haciendo los periodistas en México. Y sí sabemos que está muy mal a veces el oficio y las empresas y todo esto, pero hay que ver las individualidades, y creo que me ha gustado leer algunas crónicas y son demoledoras bastantes, y me quedo con eso. Gracias. Bien, buenas noches. Yo soy Mari Carmen Aguilar Franco. Tengo 33 años en el periodismo, más de 15 en la zona de Tierra Caliente, una zona que me atrapó y en la que aprendí profesionalmente pues, las cosas más maravillosas que se pueden tener con el periodismo, pero también al poco tiempo pues empecé a conocer las cosas más terribles que se pueden lograr también a través del periodismo. Mi texto se llama Guardar quietud. Es una frase que me marcó mucho cuando yo empecé a hacer preguntas y alguien nada más se acercó, me tocó el hombro y me dijo: tienes que aprender a guardar quietud. Y yo volteé, lo vi, y su simple mirada y ese apretón me hizo entender que el silencio pues ya era inevitable para todo lo que yo hiciera, escribiera, escuchara. Ese es mi texto, Guardar quietud, la historia de los periodistas en Tierra Caliente, donde las agresiones pues no solamente son a esos límites de morir o de estar amenazados de muerte, sino ver morir un hijo, como le pasó a mi compañero Indalecio, que perdió a su niño de 12 años en un ataque a la radio comunitaria donde yo colaboraba junto con él. También las agresiones son institucionales, las agresiones desde un regidor, desde un policía, no paran estas agresiones, y pues bueno, es una alegría muy agridulce el estar aquí teniendo la oportunidad de decirlo en estas letras. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Manuel Juárez, soy de Tamaulipas. Mi texto se llama 3 formas de aprender el silencio y habla sobre 3 formas en las que en Tamaulipas podemos aprender a escribir, a qué decir, a qué no decir. Y bueno, habla sobre 3 compañeros y sus experiencias que han vivido en un territorio donde el silencio aún sigue,
y donde nos queda claro qué es lo que puede pasar en caso de decir algo que no tenemos que decir. Y bueno, es el texto que desde la esperanza me quise escribir, porque son compañeros que están vivos y su ejemplo es valioso, porque pues nos enseñan a que sí es terrible vivir en Tamaulipas por todo lo malo, y también hay cosas muy hermosas, pero también hay memoria para saber qué hacer y qué no hacer, y cada quien decide qué hacer en Tamaulipas en un rango pequeño, pero bueno, espero que lo lean y que haya una reflexión sobre cómo estamos todavía en Tamaulipas. Mi nombre es Dalia Martínez, yo escribí los textos que corresponden a Michoacán y quise reflejar en ellos 3 estampas de cómo la violencia hacia los periodistas no tiene nada más el rostro de un crimen, sino también tiene el rostro del desempleo, tiene el rostro de las agresiones, de los dueños de medios que no pagan salarios acorde al trabajo intelectual que entregamos día a día, y también tiene el rostro de un correo amenazante que llega un día cualquiera, que le dice a algún compañero: bájale de huevos porque si no sigues tú. La violencia hacia los periodistas tiene muchos rostros y no tan solo es la forma más culminante es el crimen, por supuesto, pero también tiene la forma de un cuerpo calcinado, torturado, como lo fue con el compañero Salvador Adame del municipio de Mújica, que lo levantaron a los pocos días de Javier Valdés, y que en el texto que escribí sobre la experiencia del último día que tiene su familia con él, su esposa en particular, quise retratar ahí cómo también queda a la deriva una familia que ahora no sabe qué hacer, que se quedó sin el sustento, sustento económico, por supuesto, pero también sin el sustento moral de quien ejercía un liderazgo nato en su región. Las agresiones a los medios de comunicación creo que han llegado a un punto culminante aquí en México, y no es necesario decirles que las autoridades, no sé si están pasmadas, paralizadas o igual que nosotros, sin saber qué hacer, pero lo cierto es que no hay ni un solo resultado. Al igual que en el crimen de Javier Valdés, también en el caso de Salvador Adame no hay un solo detenido, no hay un solo indicio que nos diga que las investigaciones van por buen camino. Así las cosas, en el periodismo tenemos una premisa de que nosotros no tenemos que centrarnos en primera persona ni nunca hacer la nota, pero creo que en México está alcanzando niveles que no nos queda de otra. El capítulo que me tocó escribir se llama Al estilo Michoacán, queriendo retratar cómo se vive, se desarrolla un periodista en regiones de conflicto como es este estado. Muchísimas gracias. Cuando empezamos a leer los textos que fueron cayendo, eso, como a contagotas a lo largo de casi un mes, se retrasaron algunos compañeros, ¿no? A lo largo de un mes y medio, a mí me daba una sensación al leerlos de que había una urgencia por escribir, una necesidad de hablar, de contar, de que alguien escuchara lo que ustedes han vivido muchas veces de manera solitaria, silenciosa, con miedo, con emociones. Y una de las cosas, tuvimos muchas preguntas en el proceso de edición, pero una de las cosas que yo quise saber y que aprovecho ahorita para que lo podamos compartir con quienes están aquí, ¿qué les dio este proceso de escribir su historia o la historia de sus compañeros, la historia del entorno en el que ustedes trabajan? ¿Qué les dio a ustedes?
¿Cómo fue ese proceso de escribir? ¿Cómo se sintieron? ¿Qué fue para ustedes este proceso? ¿Qué recibieron de este proceso? Voy a dejar la pregunta abierta para que quien quiera responder. Espero que todos se animen y que en algún momento hablen unos, hablen otros, pero que podamos escucharlos a todos. Ya los leeremos con más calma en casa, pero sí, eso. ¿Qué les dio este proceso de escritura a ustedes? En primer lugar, no fue nada fácil el momento de escribirlo porque estaba yo a unas horas de entrar al quirófano, la 4ª operación de un proceso de cáncer de ovario. Cuando Daniela y Emiliano y Alejandro me propusieron este proyecto, no lo pensé 2 veces, por el homenaje a nuestro compañero Valdés y también porque somos no solo 22, somos cientos de periodistas en este país que no contamos nuestras historias por miedo a ver a nuestras familias, no solamente a nosotros, sino a nuestras familias, perderlas. En mi caso particular, me movió mucho recordar la historia del miedo que tuve cuando fui a entrevistar a los mareros en Centroamérica, que fui con miedo. Era un fenómeno que apenas estábamos viviendo en México, principalmente en el sureste, en el estado de Oaxaca. Buscar los contactos, buscar la entrevista y posteriormente empezar con las burlas. Cuando yo hablaba en mis notas periodísticas de la Mara Salvatrucha, se reían de mí, decían que yo lo había inventado y me empezaron a apodar la Marta Salvatrucha. Yo no dije nada, seguí trabajando las violaciones, los operativos, la presencia de la Mara en el Istmo de Tehuantepec. Y así, desde el 2001, llegó el 2006, cuando conocí a Alejandro Solalín de Guerra. En todo ese tiempo, en esos 6 años y los años que siguieron, tuve un compañero, mi esposo, que en paz descanse, él ya no está con nosotros. Hace 4 años falleció, pero esta historia de haberla sacado, creo que no lo hubiese yo podido hacer si él estuviera vivo. Yo no me hubiera atrevido ni siquiera a contársela a nadie, porque yo tenía miedo por su vida, no por la mía, porque uno tiene vida por la familia, por los que ama. Y por eso a veces uno decide acatar las instrucciones de dejar lo que tú amas, tu terruño, como fue en mi caso, que salí huyendo de la región del Istmo para poder enfrentar aquí en México estas amenazas que me habían hecho los Zetas frente a 3 cuerpos. Y como decían, ¿cómo es posible que me hubiesen llamado por teléfono estando las autoridades frente a 3 cuerpos calientes, diciéndome que la siguiente era yo, con unas palabras altisonantes? De pinche vieja periodista no me bajaban, y de que me iban a mandar a la fregada, a la chingada y hasta no sé qué lugar. Y el acento norteño, de verdad, fue el momento más aterrador. Fue el 7 de octubre del 2007, cuando yo recibí esa amenaza. Y recordarlo ahora que lo estaba yo escribiendo, me hizo volver a sentir miedo. Me hizo volver a sentir esas emociones tan difíciles como ser humano, porque antes que periodistas somos seres humanos y a veces se nos olvida de tanto que nos dicen, ustedes tienen que ser apáticos, ustedes tienen que tener un perfil bajo, ustedes tienen que hacer aquí y tienen que hacer allá, como que fuéramos unos robots que no sintamos. Y de repente te das cuenta que somos los más frágiles en esta sociedad, que contamos las historias de todos, pero que no contamos la de nosotros por miedo. Y llegué al grado de decirle a mis hermanos y a mis hermanas, ni me vengan a visitar, por favor, porque no quiero que los conozcan, no quiero que ni siquiera sepan si tengo familia. Cuando yo huí de la región del Istmo y me vine a México a seguir trabajando, nunca me puse a pensar que me podían matar también aquí en la Ciudad de México, que para esa gente de la delincuencia organizada le da igual matarte en el Istmo, en México, en Veracruz, y lo hemos visto con varios compañeros de nosotros. ¿Qué sentí cuando escribí esto? Sentí una impotencia, porque ¿cómo es posible que ese tipo de personas te quiten el amor a la vida y te influyan el miedo? No se puede vivir con miedo, no se puede, y créanme, es muy difícil, porque regresando otra vez al lugar a escribir otra vez, porque es lo único que sabemos hacer, escribir y contar las historias, te vuelves a enfrentar a las amenazas, y entonces tú decides, o sigues siendo periodista y sigues contando las historias a pesar de tu vida y a pesar de tus miedos, o mejor te dedicas a vender tacos o otra cosa, porque pues no, de verdad, es muy difícil.
Y estas historias que mis compañeros comparten, a mí en lo particular ya las leí. Créanme que comparto la misma experiencia que Emiliano, Daniela y Alejandro. No he parado de llorar y las vuelvo a leer y vuelvo a llorar, porque sabemos qué es lo que se siente. Y seguramente cuando ustedes tengan la posibilidad de tener este libro en sus manos y leer cada una de las historias, se van a dar cuenta, se van a reflejar en ellos, porque una amenaza psicológica es más fuerte que alguien te enfrente directamente. Es más fuerte una amenaza por teléfono que te diga que te va a cargar la fregada, en otras palabras, porque ya no tienes paz. Sales de tu casa y estás volteando, vas en el carro y vas viendo si no te van siguiendo, ya no sabes qué va a pasar con tu vida y tu familia, y tienes que huir. No se puede vivir huyendo. Y a lo largo de esta historia no solamente fueron una amenaza, fueron muchas amenazas por muchos temas. Migración, todo ligado a la delincuencia organizada. Y sí, hay culpabilidad por parte del gobierno. Claro que la hay omisión porque no les preocupa, lo saben y no les importa. Y protección, las medidas cautelares que pueda tener cualquier compañero periodista nunca van a ser suficientes, porque a veces, y todos lo sabemos, las policías, los órganos están infiltrados por la delincuencia organizada. Entonces, ¿a quién le pides apoyo? Vivir una amenaza, estar cerca de alguien que está amenazado, no solamente lo vive la persona, lo vive toda la familia. Y créanme que es la peor película de terror que he vivido. Pero esta experiencia de compartirlo con todos ustedes me está sirviendo. Me está sirviendo por dos cosas. Uno, para sacar mis miedos, para saber que soy más fuerte que esas amenazas y es más fuerte mi compromiso social para darle voz a aquellos que no la tienen. Y dos, para pedirle a mis compañeros que están bajo estas mismas condiciones que no tengan miedo de romper el silencio. Bueno, debo confesar que yo fui uno de los que se retrasó y porque fue difícil, porque de entrada cuando, a ver si no chillo porque soy muy sensible, pero cuando me hablaron para participar en este trabajo, en este documento tan hermoso, este es un documento muy bello, bellamente aterrador, porque en este documento no es la vida de Gerardo Romo la que importa, sino la de estos compañeros con los que yo me honro de ser periodista por gente como ellos. O sea, yo estoy muy emocionado y cuando me dijeron, ¿quieres participar? Me pasó como, no sé si fue Fox o Calderón que dijo, ¿y yo por qué? Porque yo decía, es que yo siento que no he hecho grandes cosas en el periodismo y por eso mi texto de inmediato fue periodismo en discreta resistencia, porque yo desde aquí narro la historia de cuando empecé en el periodismo, cuando mi jefe, Francisco Barradas, hoy exiliado en China, porque exiliado hace 10 años, exiliado primero en Estados Unidos, ahora está en China, y le pasó eso porque fue un periodista incómodo y nos enseñó a ser incómodos al poder, a tratar de no quedarnos callados, a decir las cosas aunque tuviéramos miedo. Y yo sigo teniendo miedo, compañeros. Me sigue ganando el miedo, sería una mentira decir que no, pero aquí estoy, aquí estamos.
Y me gusta mucho, y digo discreta resistencia porque yo desde el primer mes que yo empecé en el periodismo me corrió Francisco Barradas de la redacción diciéndome que era un pendejo. Y yo dije, puede que tenga razón, pero hoy me doy cuenta que más pendejo hubiera sido si no me hubiera dedicado al periodismo. Y este trabajo es maravilloso. Me tocó desde entonces así que me trataran medio gacho. Luego en el periódico Reforma, a ver si lo publican los del periódico Reforma, si están por aquí, nos trataron con la punta del pie, nos despidieron sin reconocernos ni siquiera los más mínimos derechos laborales, nos corrieron. A nosotros nos hablaron para decirnos, hay una junta de trabajo, compañeros. Y yo llegué a esa junta de trabajo llevando mis propuestas para el año siguiente y resulta que la propuesta de ellos fue corrernos porque hoy les importa más un tuit que un periodista. Y esos son los medios, y esos son los medios grandes, esos son los medios que presumen libertad, pero que pisotean los derechos laborales de sus periodistas. Y eso ya no lo podemos seguir callando, compañeros, ya no se puede. Y a mí me costó trabajo porque yo dije, ¿seré yo un malagradecido por estar diciendo esto? No, señores. Y a mí me gustaría que ustedes siguieran leyendo esto, porque yo al final digo, cuando escribí esto, cuando redacté esto, porque me decía el mismo Francisco Barradas, el reportero no escribe, redacta. Para escribir García Márquez, güey, grábatelo bien. Entonces, yo a lo más que puedo llegar es a redactar, pero a mí me parece que este trabajo es un homenaje para ellos, porque ellos, estos compañeros que tengo aquí al lado y con los que me siento sumamente orgulloso de estar, y le agradezco mucho a Dios por esta oportunidad, creo que ellos y ellas son guerreros que están dispuestos a dar la vida por ustedes, a dar la vida por la gente que no tiene voz. Y como dicen aquí, somos muchos más. Gracias a Dios no somos solo 22. Yo estoy seguro que somos miles, que somos un chingo de periodistas que estamos partiéndonos la madre allá afuera. Y que necesitamos de su solidaridad, necesitamos que ustedes estén con nosotros, así como nosotros, como ellos han estado con ustedes. Que salgan a las calles y que digan, ni un periodista más. Y por eso aquí dije que yo a lo que aspiro es que seamos hoy más solidarios en la vida que en la muerte. Y este testimonio, este documento, es ese grito a que seamos solidarios en la vida y no en la muerte. Es hoy cuando tenemos que ser solidarios y no cuando tengamos que estar en las tumbas y que nos lloren. Qué bueno que nos lloren, pero hoy necesitamos de su solidaridad. Y a mí lo único que puedo decir es que me encanta ser periodista, que amo ser periodista, tanto como amo a mi familia, tanto como amo a mi mujer que está ahorita aquí conmigo, tanto como amo a Isaac, a mi hijo. Y con esto termino. Cuando nos pasaron el link, así como para que lo viéramos underground, ¿verdad? Fuimos los primeros que lo vimos. Yo debo decir que se lo pasé de inmediato a mi mamá. Ni modo.
Pero cuando se lo paso a mi madre, después me arrepentí, dije, ay güey, ¿qué le di? Y yo la conozco, yo conozco a mi madre y no me respondía. Y le digo, mamá, ¿qué pasó? Y me dice, Gerardo, yo estaba más feliz en la ignorancia. Me duele saber lo que ustedes están viviendo. Me duele saber lo que tú estás viviendo, lo que tú viviste. Y me pregunta, Gerardo, ¿eres feliz? Me lo pregunta con el nudo en la garganta y le digo, sí, madre, soy muy feliz. Soy muy feliz de tenerte, soy muy feliz de abrazarte, soy muy feliz de ser periodista y quiero vivir y morir siendo periodista y quiero seguir luchando contra mis miedos y quiero seguir aprendiendo de ustedes, de ellos y de lo que la vida me regala aún sin merecerlo. Que Dios los bendiga y que Dios bendiga a este país. Buenas tardes. Estoy muy emocionado, muy nervioso, conmovido y todo. Pues cuando en mi caso Emiliano me invita a participar en el libro, me dio gusto el que haya sido la invitación y tener la oportunidad de aparecer, pero tuve una primera resistencia. La primera resistencia que tuve, y se la comenté por teléfono, era que yo no era el indicado porque yo hacía o intento hacer periodismo cultural. Yo no soy de la nota roja y no he querido ser de la nota roja y yo lo respeto muchísimo a los compañeros policíacos. Entonces me dijo que la invitación iba ligada al asesinato de Max Rodríguez, el único que ha sido asesinado en Baja California Sur. Y bueno, yo había tenido la circunstancia de entrevistarlo para el medio en el que estaba. Nadie imaginamos que iba a pasar eso y al poco tiempo es asesinado. Cambia pues fue un parteaguas para nosotros en Baja California Sur. Y yo como por ahí lo comentó el compañero, había veces que esa resistencia era porque yo llegué a minimizar mi trabajo. Sinceramente eso me llegó a pasar. Yo supongo que es lo que le pasa a los niños de la guerra cuando sobreviven y que sienten vergüenza de estar vivos. Era una especie de, otros cuentan cosas muy terroríficas y yo estoy haciendo periodismo cultural y a lo mejor no es tan bueno, no es tan valioso y el trabajo de edición que hago en la computadora igual, ¿no? Que a lo mejor es más valiente el que va al directo lugar de los hechos. De manera que, esas ideas de baja autoestima periodística son las que se atravesaban por mi mente, pero lo cierto es que pues pude hacer esa entrevista que fue replicada en diferentes medios porque no nos imaginamos que iba a ocurrir esto y quedaba como el único testimonio de lo que dijo en su momento nuestro compañero. Entonces, pues eso fue lo que me dio cierta autoridad moral para hablar sobre el tema y participar en un capítulo, pero más allá de eso, también había otra cosa muy importante. A nivel ciudadano, o sea, hago periodismo, me gusta hacer literatura, pero en Baja California Sur no se ocupa ser periodista para que te encuentres con un asesinato, con alguna ejecución. No se ocupa. Entonces yo estando en el departamento en el que habito, fácilmente ocurrieron, no sé, cuento de carrerita, unas 4 o 5, entre balaceras, persecuciones y ejecuciones.
Entonces, también fue escribirlo a nivel de ciudadano, a nivel de alguien que bueno, cree que tiene un talento para escribir. Y fíjense en la circunstancia mía, yo tengo un par de libros publicados, uno de teatro y uno de cuento, donde había un par de cuentos de terror, pero resulta que ahorita el terror está en las calles, ahí está el terror. Lo que yo pude escribir a nivel de ficción, pues les pueden dar cosquillas si ven lo que está ocurriendo en este momento. En este momento Baja California Sur, que para algunos tal vez sea un referente de las ballenas, del arco, de las playas muy bonitas, es cierto, está todo eso y es de una vocación turística, pero ha sido muy dañada por una ola de ejecuciones que empezó en 2014 y que no ha parado y que ha aumentado, que es alarmante, y que justamente en el día en que yo hablo, me entero hace rato que estábamos aquí en la comida, ¿no? Un asesinato más, uno más, donde uno estaba comiendo en un restaurante, entran, lo matan y hieren a balazos a un bebito. Y bueno, este mes ha sido el que ha marcado, el que ha sido el más violento, este mes precisamente, el mes del terror, ha sido el más violento en Baja California Sur. Entonces, con unas cifras impresionantes, hace alrededor de una semana alcanzaron más o menos, ¿qué será?, cerca de 30 muertos, dentro de los cuales había niños, dentro de los cuales había mujeres. Entonces, toda esta circunstancia a la que no estábamos ni acostumbrados, ni queremos acostumbrarnos, ni lo imaginamos nunca, ha sido francamente espeluznante, de tal manera que yo he pensado que a fin de cuentas y por desgracia la muerte, las ejecuciones ya son parte de la cultura. Entonces el periodismo cultural que yo me propongo seguir realizando lo va a tocar y también he sentido las paranoias, he sentido el miedo, a pesar de no haber estado directamente cubriendo la nota roja, porque también es algo natural el sentir miedo porque están balaceando a alguien a un lado de donde vives. Yo creo que no es una exageración. Y bueno, pues la circunstancia es francamente alarmante. Además es también preocupante que a nivel de gobierno han querido minimizar esto, haciéndonos ver, por un lado, que esto ocurre en todo el país, son las declaraciones que se dan, y por otro lado, decir que se matan entre ellos. Y parece ser, además de una mala emisión de información por parte de las fuentes oficiales, o sea, una información tardía, con pocos datos, parece ser que es necesario buscar decir siempre tenía antecedentes penales. Entonces, eso ya no es cierto, ya no se puede sostener, porque no puede ser posible que tenga antecedentes penales un niño o una niña, o una muchachita que estaba comprando comida y no tuvo la mala suerte de estar en el lugar equivocado. Entonces las circunstancias nos conmueven muchísimo. Aquí en esta estadía breve que he tenido, he platicado con diferentes compañeros, y bueno, hay un mundo de información, no alcanzamos a saber de todo, pero tenemos de repente una imagen que ya no es para nada la que teníamos. Nos quedamos con un estereotipo ya viejito, como el que les comentaba, ¿no? Baja California Sur tal vez sea ballenas, las playas, el arco, e insisto, sí están ahí. Yo he invitado a mis amigos a ir, pero que sepan que esto existe, que esto tristemente es real, tristemente está creciendo, y no hay yo sinceramente, y lo he comentado con otros compañeros, yo no veo la salida del túnel. A veces es difícil tener esperanza.
Y les comparto que pues a nivel como ciudadano también esto afecta muchísimo emocionalmente. Los que estamos trabajando algún tipo de artículo, el que sea, somos seres humanos, obviamente tenemos sentimientos, podemos conmovernos. Leí hace un momento de este crimen que les comenté, eso de un compañero de la policíaca que dice que de repente es muy duro y ya de repente ya no puede con esta información que está viendo y estas fotos que está tomando. Entonces queda una amarga sensación. Recientemente también fueron, ¿cómo se dice?, difamados en redes sociales allá algunos periodistas valientes que yo les reconozco muchísimo su trabajo. Es Jorge Castañeda en Los Cabos, Gladys Navarro, que es corresponsal del Universal en La Paz, y al diario impreso El Independiente, donde están mis compañeros Alan y Gilberto. De manera anónima y muy cobarde subieron información dislocando su trabajo y metiéndose con su vida privada, inventando cosas. Justamente ellos, que son algunos de los periodistas más críticos que existen ahorita allá en nuestra media península. Entonces, pues me ha servido este texto para liberar un poco pues esa paranoia, miedo, ansiedad que me ha tocado sobre el tema. Me ha servido para eso. Y bueno, también para comentarles que en algún momento escribí un texto que me costó mucho trabajo, me conmovió a mí mismo y no me animaba a terminarlo porque estaba tocando ese tema de las ejecuciones y la sensación de inseguridad que sentimos. De manera que es difícil no sentir nada cuando se habla de tragedias, de muertes. Es muy difícil no sentirlo, y a veces el compañero dio con el clavo en una palabra que dijo, ¿no? De preguntarse si se era feliz o no. Entonces, hay veces que yo he estado tan apabullado por las sensaciones, por las emociones, que de veras lo sufro, y que yo he descubierto, bueno, no es un descubrimiento, es una reflexión personal que yo he tenido, que si hay alguna oportunidad, si hay algo bueno que pueda dar toda esta inseguridad, toda esta ola de muerte, si hay algo bueno que hace es poder, en un momento de reflexión, revalorar nuestra vida y revalorar a los que queremos, por lo cual yo he tenido como filosofía personal no irme de casa sin decir que quiero a quien quiero, porque no sabemos a quién le puede tocar. Es una realidad que no sabemos, y que lo que debemos hacer es valorarnos nosotros mismos y valorar a los que queremos, porque la situación está demasiado alarmante, y no quisiéramos, ¿no?, que nos tocaran a alguien cercano. Y bueno, pues este deseo de ser feliz en medio de la violencia como una forma de venganza ante ese miedo que podemos sentir es precisamente tener la inquietud o la búsqueda de estar bien y revalorarnos. Muchísimas gracias. Es difícil, ya los leí y ahora que los escucho, pues vuelve todavía. A mí me va a resultar un poquito complicado no hacerles como una relatoría, como una crónica, porque además en este texto, en nuestros textos, yo estoy segura que no escribimos todo lo que queríamos, lo que necesitábamos decir, lo que necesitábamos mostrar. Quisiera, si me permiten, darles así como pequeños flashazos, como si les mostrara una galería fotográfica de cuándo empieza a llenarme esto. Les decía hace rato, tengo 33 años de periodista en el Estado de México y en algunos otros lugares. Y
una de las primeras ocasiones llego al trabajo y resulta que el jefe está detenido. Es lo que relato un poquito aquí. Mi jefe está detenido porque hay una columna que no le gustó a alguien y entonces mandó policías judiciales para que lo metieran a la cárcel. Después otro compañero también fue mi jefe, porque yo ando trabajando de aquí, de allá. No, nunca me estoy quieta en un lugar. Hace poco supe que mi familia pensaba que a mí me corren de todos los periódicos donde yo estoy. Me quedé muy sorprendida porque dije, pobres, ¿no? Qué triste historia tienen de mí. No saben que pues yo me voy de los periódicos porque llega un momento en que me quieren hacer escribir cosas que no. Como alguna vez en un diario muy grande querían que yo escribiera que si iban a nadar a Iztapan de la Sal se iban a contagiar de SIDA. Por supuesto que yo no lo escribí y por supuesto que me tuve que ir del periódico. Pero en fin, pobre mi familia. Golpea un diputado a un editor, entra a la oficina, lo golpea. Él va a hacer la denuncia ante periodistas de todo el país. Yo hago la nota, llego al diario y me dicen que no he cubierto mi cuota de notas, que debo de entregar una más. Digo, pues si ya entregué 4, sí, pero esta no sirve. ¿Cuál no sirve? La del periodista que golpeó al diputado. ¿Por qué no sirve? Esa nota no es relevante. Debes una nota. Ok, ¿no? Entonces, obviamente, pues también de ese periódico yo me salí. Después, otro flashazo. Empiezan las muertes de los periodistas. Con una fundación alemana hacemos un recorrido por todo el país, dando talleres de defensa de la libertad de expresión. Acababa de desaparecer Alfredo Jiménez en Sonora, es uno de los primeros puntos donde llegamos. Y al concluir les decíamos a los compañeros, ¿qué sienten? ¿Cómo están? Y todos decían, es que tenemos miedo. ¿Hace cuánto desapareció Alfredo Jiménez? Y empezó a crecer el miedo, ¿no? Cuando salió la película de Entrevista con el vampiro, hay una escena que me impactó, no porque tenga similitud la entrevista con lo que nosotros hacemos, ¿no? Sino es la niña cuando empieza a correr la sangre y ella empieza a hacerse hacia atrás, porque la sangre ya va a llegar a sus pies y llega el buenote de Brad Pitt y la levanta y la salva de que la sangre... Así me sentí cuando cubrimos la caravana por la paz, porque yo veía que de repente el país se había convertido en un lago de sangre y yo me empecé a hacer hacia atrás y no escribí esas historias. Me puse a fotografiar el trabajo de mis compañeros periodistas, me puse a juntar la comida para darles, porque ellos llegaban cuando íbamos a comer, cuando nos daban de comer, entonces ellos llegaban, empezaban a hacer su trabajo, empezaban a llorar, empezaban a mandar, empezaban a hacer hasta lo que no, porque los medios nacionales les habían censurado. Compañeros que trabajaban en medios nacionales me dijeron, ¿sabes qué? Tenemos órdenes de bajar al mínimo las notas de la caravana. Y entonces los medios independientes, los compañeros estaban tirados en el piso durmiendo, comiendo lo que podían, lo que yo lograba rescatar de repente, y ya me convertí como en la aguadora, ¿no? Y me decían, oye, pero tú eres periodista, debes de escribir. No puedo, yo no puedo escribir eso. Yo no quiero que me llegue la sangre a los pies. Y empecé a acobardarme, me empezó a entrar el miedo. Otra escena, Peña Nieto llega como gobernador, hacían una fiesta de periodistas muy grande en Sultepec, y yo llego con una manta enorme, negra, con el logo de Ni Uno Más, y le pongo, en el sexenio de Vicente Fox, tantos periodistas asesinados. Inmediatamente fui congelada, el festejo por los periodistas murió por la paz, no se volvió a festejar más el Día del Periodista Mexiquense en el Estado de México, no volvió a ir más los gobernadores a ese lugar, se minimizó al máximo y desapareció. Y me culpan a mí algunos compañeros, ¿no?, que se divertían mucho. Y entonces empiezo yo a recibir los ataques de mis compañeros, sus burlas.
Porque yo, ¿por qué tenía que sacar una manta en un estado donde no habían agredido nunca a un periodista y donde no habían matado a ningún periodista? O sea, pero es que pues, aquí no los han matado, pero en todo el país han matado a muchos. ¿Y a ti qué te importa? ¿Ok? Seguí yo, hacía yo mis performances y mis manifestaciones y mis memoriales para los periodistas en el Monumento a la Libertad de Expresión, en las plazas grandes hacía yo las ofrendas para los periodistas asesinados y mis compañeros se seguían burlando de mí. Y nada más era una marcha de 2 o 3 pulgas, cuando mucho 10 llegamos a juntar, hasta que pues ya me ignoraron totalmente. Cuando yo me voy a trabajar al sur del estado, me doy cuenta que cumplo los 30 años jubilándome como otra gente, pero sin ninguna, como alguien lo decía hace rato, sin ninguna cuestión laboral, ningún beneficio. No tengo casa, no tengo carro, no tengo trabajo, no tengo pensión, no tengo seguro social, no tengo nada. El periodismo que yo hice no me llevó a nada y me empezaron a juzgar también por eso, ¿no? De por qué no hice nada con el periodismo. Pero el día que me entero yo que estaban haciendo un libro sobre periodistas asesinados en México, 127 periodistas asesinados, yo les mando la historia de una compañera periodista de Toluca, suicidada. Obviamente también me dijeron, estás loca, ¿cómo que la suicidaron? ¿Qué no entiendes? Se suicidó. ¿Qué no leíste los periódicos? Se suicidó. Dije, no, pues los que no entienden son ustedes. La historia de mi compañera Selene Hernández fue incluida en ese libro de Tú y yo coincidimos en la noche terrible. Y es la primera vez que mis propios compañeros me mataron. De plano dijeron, estás loca, ¿cómo escribiste eso? Te van a matar. Pero me lo dijeron así de una manera y empezaron todas, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Y dónde te vamos a esconder? ¿Y a dónde te vamos a mandar? Te van a matar porque escribiste eso. Yo me di cuenta ahí que yo no tenía miedo, mis compañeros ya los había absorbido el miedo. Mis compañeros ya se habían completamente acostumbrado a ese miedo que no sentían, pero que ya estaba dentro de ellos, que los había atrapado. Pero yo escribí mi historia, los editores tuvieron buen cuidado de quitar algunos párrafos que podían ser muy comprometedores y salió la historia. Empiezan los ataques, empieza el narcotráfico en el sur del estado donde yo trabajaba, empiezan mis encuentros y desencuentros con estos personajes, empieza pues esa adrenalina, empieza esa cuestión de ay, los voy a buscar, los voy a fotografiar o los voy a grabar, ¿no? Pero ¿para qué, no? Cuando me doy cuenta de que ya había una fusión entre gobierno y narco, que es lo que descubre Selene Hernández poco antes de ser suicidada, y alguien me dice, mándanos esa nota, te vamos a pagar 500 pesos por tu nota. Y yo, gracias, mejor me quedo con los 50 que me pagan normalmente por una nota sencillita, ¿no? Pero escribí una carta que se llama Hoy no tengo ganas de suicidarme. En esa carta hablo precisamente pues de mucho de lo que nos ha pasado a los periodistas, no solamente en el Estado de México, sino todo lo que vi en esa caravana, en esos periodistas que se acercaban a nosotros para decirnos lo que estaban viviendo. Nosotros salimos de Ciudad Juárez y un compañero nos había dado el narcotour, dijimos, nos llevó para tomar fotografías y a las 3 horas de haber salido de Ciudad Juárez nos llaman para decirnos que lo habían levantado y que lo habían levantado policías judiciales en una patrulla. Nuestra angustia fue tremenda. En la madrugada empezamos con las alertas en internet, casi al amanecer nos dijeron que ya lo habían encontrado, afortunadamente vivo, afortunadamente sin mayor problema, pero cuando nos reunimos para sentirnos aliviados, alguien nos dijo, no, ni se sientan tranquilos, este fue un mensaje muy claro para lo que ustedes están haciendo. Entonces, pues empecé a guardar quietud
empecé a dejar de preguntar, empecé a cuidar hacia dónde dirigía la cámara, empecé a dejar de ir a ciertos lugares, y no por decisión, sino me mandaban decir, ¿no? A través de alguien, la reportera no puede entrar a esa población, así es que se vaya a descansar, ¿no? Empecé a guardar quietud, hay oportunidad de sacar esto, de hablar un poco de ello, de empezar a sacar estas imágenes que no son de este momento. Como dicen mis compañeros, hay muchas agresiones, las laborales. Hace poco yo decía, bueno, sí, muchos compañeros muertos, y es muy lamentable, y duele mucho, y nos indigna bastante, y nos da mucho coraje, y queremos hacer algo, pero nos damos cuenta que no podemos hacer nada. Entonces hagamos algo por los que todavía estamos vivos. No, pues salió peor. Pues si no se puede hacer nada por los que ya se fueron, no se puede pedir justicia, no podemos esperar que haya asesinos encarcelados, pues menos podemos esperar que haya buenas condiciones para los que estamos vivos, ¿no? Y que vamos siendo agredidos incluso por nuestro propio gremio, por los que se burlan de nosotros por lo que hacemos, por los que se espantan más que nosotros por lo que hacemos, y que en vez de echarnos palmadas nos dicen, no manches, te van a matar, o por aquellos que están en otros lados y nos dicen, ya deja eso, vente para acá, vente a Canadá, vente a París, vente, o sea, olvídate de lo que estás haciendo, ¿no? O los amigos que nos impiden regresar a trabajar a Tejupilco porque acaban de desaparecer a 2 compañeros de los cuales yo hacía sus boletines de prensa, ¿no? Y me sacan de ahí año y medio yo no pude volver, y cuando regresé lo hice a escondidas, y cuando vieron yo ya estaba ahí. Y cuando me habla mi compañero Indalecio a la medianoche gritando desesperado que haga algo, que llame a alguien porque su hijo se está desangrando y se le está muriendo en los brazos, y pues yo a las 12 de la noche dije, ¿a quién le hablo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿No? Y acudir y ayudarlo, apoyarlo con 2 compañeras que se arriesgaron desde aquí, porque los compañeros, nadie se atrevía, nadie quería ayudar, nadie podía ayudar, tenían miedo, todos tenían miedo, todos tenemos miedo, todos no entendemos qué tan grande o qué tipo de miedo es el que nos ha atrapado. Y ya no nada más dentro de los periodistas, dentro de la misma sociedad, ¿no? La misma sociedad ya tiene miedo y tampoco nos sabe cómo ayudarnos, y tampoco nos sabe cómo entender nuestros miedos, porque ni siquiera sabe entender el propio miedo que los ha atrapado a todos y ha hecho que sea una sociedad inactiva, insensible, apática, indiferente. Pero yo no digo que son así porque así sean, es porque el miedo les ha cubierto toda esa fuerza o toda esa posibilidad que tuvieran para ayudarnos. En otros lugares matan a un periodista y salen miles a marchar, ¿no? Aquí matan a un periodista y hacemos una marcha, y son más los periodistas del otro lado cubriendo la marcha de las 10, 20, 30 pulguitas, que siempre somos las que estamos ahí protestando, ¿no? Protestando y revelando ese miedo, y llorando en silencio por esos compañeros. Por eso es una alegría muy agridulce el haber tenido la oportunidad, el haber recibido esta invitación, el haber podido contar un poquito de nuestras historias, que son apenas el botoncito de muestra de lo que muchos, como dice el otro compañero, de lo que miles más periodistas están viviendo aquí en México. Yo les agradezco mucho, y pues ojalá el miedo nos lo podamos sacudir, leyendo esto, llorando con nosotros, echándonos todas las vibras que puedan. Si ya no pueden salir, si no quieren salir a marchar, pero a lo mejor escríbanos algo. Ustedes escríbanos ahora algo a nosotros que escribimos para ustedes, o busquen lo que nosotros escribimos, porque de repente ya lo que nosotros escribimos no se puede publicar en un periódico nacional, o apenas se puede publicar en un libro que muy pocos van a tener oportunidad de ver. Afortunadamente con una
una plataforma digital, ya salió a todo el mundo, pero hagan que lleguen estas palabras a muchos más y escríbanos ustedes a nosotros. Créanme que cada palabra de ustedes nos va a dar fuerza también a nuestras palabras para que sigan llevando ese mensaje y sigan desterrando ese miedo mientras tenemos que seguir guardando quietud. Gracias. Laura, Martín, Carlos, Dalia, queremos escucharlos, entonces vamos a eso, nos quedan unos minutos, pero… Antes que nada, yo quiero decirles algo. Un día después de que Javier murió, yo tengo algunos meses aquí en la ciudad. Recuerdo que me subí al taxi y me dijo el taxista: oiga muchacha, ¿y usted por qué está tan se ve triste? Me dice. Y le dije: es que mataron a un compañero, Javier, seguro ya escuchó la noticia. Y me dice: no sé quién es. Así que yo de verdad veo mucha gente aquí, quiero darles las gracias por estar, por interesarse, porque no todo el mundo lo hace. Y ese día me di cuenta, ¿no?, que para mí era muy obvio que había muerto Javier, pero para la demás gente no. Así que muchísimas gracias por estar aquí escuchándonos. Se los agradezco mucho. Cuando Alejandro Almazán me llamó, me dijo: oye, estamos buscando, quiero que cuentes tu historia en este libro. Y yo le dije: la mía, si a mí no me ha pasado nada, le dije. Me dice: morra, estás aquí, vienes huyendo de Tijuana. Y dije: ay, bueno, tal vez, dije, sí pasó algo, ¿no? Pero supongo que lo tenemos tan normalizado que incluso yo misma no me di cuenta, ¿no?, de lo que estaba pasando. Así que respondiendo a la pregunta de qué sentí, pues ahí les va. De hecho, bueno, acá el Martín y yo, que es de Sinaloa, ya tenemos un grupo, nos juntaban los domingos a hacer aguachile, ¿no? Les digo que somos los exiliados, nos decimos. Bueno, me dice: bueno, escribe tu historia. Y le dije: no, yo no quiero escribir la mía, porque como dicen los compañeros, generalmente estamos acostumbrados a escuchar al otro. Y yo le dije: yo quiero escribir la historia de Ángeles. Pero en el proceso me di cuenta que la historia de Ángeles, esta mujer que les platico, que es la primera mujer en la historia de Baja California en cubrir la nota roja, pues era la mía, porque yo empecé a los 19 años con Ángeles, empecé a trabajar la sección policíaca. ¿Cómo les platicaba? Bueno, yo llegué aquí a la Ciudad de México en febrero. Llegué sobre todo impulsada por una situación que tuve, un problema con la policía cubriendo una manifestación. Llegué aquí a la ciudad porque me golpeó la policía. Y bueno, hablando de la precariedad laboral que sufrimos los periodistas de los estados, yo trabajaba para un medio nacional, para el Gran Diario de México. Y entonces recuerdo mucho que yo tuve una contusión en la cabeza cuando me golpeó la gendarmería, y me mandó decir el director del periódico que por qué no pedía un préstamo al banco para atenderme la contusión en la cabeza. Imagínense, ahí empezó el calvario, ¿no? Después me apegué pues al sistema de protección de periodistas y me dan un botón de pánico. Y cuando me lo dan, le digo al supervisor: pues déjeme, hago la prueba aquí. La hago y no sonó. Y me dice el supervisor: ah, caray, dice, no, pues yo creo que hay un problemita, a ver, espéreme poquito. Y lo vuelvo a picar y no sonó. Y le vuelvo a picar y me dice: a ver, espéreme poquito. A ver, pareja, le dice, ¿por qué no está funcionando el botón de pánico aquí con la señorita? Y le dije: qué barbaridad, qué porquería de protección a periodistas. Imagínense eso, en la cara del supervisor no sonar el botón de pánico. Después la Comisión Estatal de Derechos Humanos resulta que le da mi teléfono, mis datos personales al Comisionado Nacional de Seguridad, y me empiezan a llamar los gendarmes, me empieza a llamar gente de la Policía Federal. Imagínense, las instituciones coludidas con las policías, ¿no? Que una comisión estatal le dé tus datos a
a la autoridad que te violentó, ¿no? Y de la que estás recibiendo intimidaciones. Y entonces pues finalmente tomamos la decisión de venir a vivir a la Ciudad de México porque ya estábamos muy asustados. Entonces llegamos a la PGR a seguir con nuestra denuncia. ¿Y qué pasa? De repente parecía que los culpables habíamos sido nosotros, que yo había sido la culpable. Llego a las instalaciones y me dicen: oiga señorita, ¿no traía su abogado? ¿Qué abogado? Le digo, pues su abogado. No tengo abogado. Uy, pues es que si no coincide exactamente la primera declaración con la segunda, pues la podemos acusar de declaraciones falseadas. Imagínense. Entonces me decía Alejandro: ¿por qué no escribes tu historia? Y le digo: no, yo creo que yo no tengo nada que contar. Normalizamos tanto la violencia que creemos que ya no tenemos nada que contar o que no tenemos derecho a contar nuestras historias. Entonces cuando yo escribí este texto, pues era muy complicado porque estaba viviendo todo este proceso. Recuerdo que apenas me estaba adaptando a la ciudad, porque la Ciudad de México, déjenme decirles que es una ciudad muy complicada. Ha sido difícil el proceso de adaptación para los que llegamos de los estados, ahora sí que pues saliendo por circunstancias relacionadas con la labor periodística. Y pues bueno, en ese contexto empiezo a escribir la historia de Ángeles. Literalmente, creo de verdad que Tijuana sí es la ciudad más, el punto más lejano de la Ciudad de México. Entonces, ejercer el periodismo es muy, muy complicado, sobre todo en una ciudad que tiene el segundo lugar de homicidios a nivel nacional. Todos los días encontramos 8, 10 cuerpos desmembrados en parajes o en el centro de la ciudad. No es algo con lo que vivimos y convivimos todos los días. ¿Y por qué elegí Ángeles? Porque creo que el papel de la mujer en el periodismo es bien complicado, es muy, muy, muy complicado, de verdad. Les contaba que empezamos, cuando iniciamos hace más de 12 años en la sección policíaca, ella y yo, nada más 4 mujeres cubríamos la sección policíaca en Tijuana porque todavía hay mucho machismo. Entonces la mujer se le relegaba a la sección cultural. Ahí estábamos en la sección de cultura cubriendo espectáculos. Finalmente ella me impulsó, ella me jaló a trabajar con ella. Y pues bueno, ¿qué les cuento de las condiciones, no? Y creo que es justo parte de lo que a mí me interesaba mucho reflejar, y es la condición. La violencia es obvia en este país, es evidente, pero la precarización del trabajo. Nosotros en un lugar como Tijuana ganamos 6,000 pesos al mes por trabajar de las 8 de la mañana a las 3 de la mañana. 6,000 pesos al mes, de los cuales yo recuerdo mucho, a mí y a Ángeles nos descontaban una cámara de esos 6,000 pesos porque me decían que el periódico estimulaba a los periodistas. Imagínense usted ganar 6,000 pesos y que nos descuenten 1,000 de la cámara mensualmente. O sea, es una cosa tremenda. Con 6,000 pesos, ¿qué hace el periodista de los estados? Come la promoción de Oxxo de 2 hot dogs y una Coca-Cola. Eso comemos palomitas de girasol porque tiene mucha sal y te quita el hambre. Porque con 6,000 pesos no te alcanza para comer, no te alcanza. Entonces mal comes, tienes tu crédito para tu camarita, arriesgas la vida. Yo les comentaba que cubríamos la sección policíaca en el periódico El Sol de Tijuana, imagínense. Entonces, era bien complicado porque obviamente no te dan carro. A mí lo único que me daban era una libreta, y me decían que me tenía que alcanzar para 2 meses. Esa libretita para anotar. O por ejemplo, se nos perdía el gafete del Sol de Tijuana y nos lo cobraban en 100 pesos por el enmicado. En esas condiciones trabajamos los periodistas de los estados. Entonces, pues no nos daban carro. Y Ángeles y yo andábamos en un carrito que nunca supimos qué le fallaba, pero sí recuerdo que íbamos en carretera rápida para ir a cubrir los muertos y se nos quedaba tirado, y descubrimos que la única manera en que podíamos hacerlo arrancar era pegándole al motor. Todavía no sé porque no sé nada de mecánica, pero recuerdo que teníamos que pegarle y arrancaba ya el carro y llegábamos, y ahí nos topábamos con otro impedimento, con los policías ministeriales que estaban en la escena de los hechos. Y los policías ministeriales
no nos bajaban de verdad, ¿eh? A ver ustedes viejas pendejas, quítenseme de aquí. Imagínense ustedes. Y llegaban los compañeros reporteros y hablaban de cómo iban a ir a tomar la copa al final del día. Y los compañeros reporteros también nos trataban con mucho desdén, porque les cuento, el machismo todavía está arraigadísimo en los estados. Entonces, regresábamos al periódico otra vez, pegándole al carro, con todas maltratadas por los policías ministeriales, y el jefe de información nos volvía a pendejear. Es lo que le digo, yo creo que las mujeres en el periodismo recibimos tantas pendejadas, y perdón que lo diga así tan burdamente, ¿no? Pero el jefe de información me decía que esa nota no servía, a Ángeles le decían que su nota no podía ir en portada y no nos bajaban de esas. La situación era difícil, a eso se sumaba el acoso. 2 mujeres en un mundo de hombres, porque de verdad no había mujeres, no había mujeres en ninguna de las dependencias policíacas que cubríamos. Entonces, era complicado, muy, muy difícil. No faltaba el reportero o el policía ministerial que nos quería poner casa, Ángeles mantener a los hijos. Nos querían intercambiar información por una salidita, por una comida. Tremendo. Entonces, a esto, pues bueno, sumemos lo que era, ¿no? Lo que la situación tan complicada que vive Tijuana todos los días, y sobre todo también los impactos psicológicos que sufrimos los periodistas en los estados. No digo que aquí en la Ciudad de México no, pero imagínense ustedes salir todos los días de su casa, mentalizarte. Yo recuerdo que veía a mi mamá y me despedía de ella como si fuera el último día, de verdad. Me despedía como si fuera el último, porque el día anterior, y esto es verdad, había enfrentamientos entre 2 cárteles y Ángeles y yo teníamos que escondernos debajo de los carros, debajo para evitar que el impacto de alguna bala te cayera encima. Entonces, todos los días mentalmente hay que despedirte de tu familia, de tus seres queridos, porque no sabes si vas a regresar, no sabes. Y yo creo que hay muy pocos trabajos donde todos los días piensas, probablemente no regrese a casa. Muy, muy tremendo. Entonces, pues había que meterse abajo, había que absorber el dolor todos los días. Decía Calderón que todos eran narcotraficantes, pero en la práctica tú veías a la madre del muchacho que falleció baleado en el enfrentamiento, y la señora llegaba destrozada. Los niños pequeñitos llegan destrozados, y todo eso tú lo ves y aguantas totalmente, porque no es profesional llorar, o al menos es lo que nos han hecho creer a los periodistas. Un periodista no puede llorar, un periodista tiene que tener la sangre fría, reportarlo y vámonos al día siguiente a lo mismo. Y eso es a lo que nos exponemos todos los días. ¿Y por qué hago tanto énfasis en los estados? Yo no estoy demeritando el trabajo de los reporteros de la Ciudad de México, pero el problema es que estamos tan desprotegidos, estamos tan expuestos a la violencia todos los días, estamos tan lejos de todo, que es importante. Muchas gracias. Y les decía en broma lo del Club del Aguachile, porque es bien difícil despegarte de tu tierra, de verdad, por situaciones que van relacionadas con tu trabajo. Es muy complicado llegar y hacer una vida por acá. Y justo nos cayó, creo que casi en el mismo momento, a Martín y a mí escribir este texto, porque teníamos muy poco aquí en esta ciudad. En mi caso me tuve que enfrentar a situaciones muy complicadas. Creo que todos los que hemos tenido que salir de casa lo hacemos, no la vivimos anhelando regresar. Pero aquí estamos, y yo lo que les pido
que por favor compartan esto con la gente cercana, es empatía. De verdad, a mí me daba tanta tristeza cuando leo notas de periodistas y veo los comentarios en las redes sociales que dicen, por algo lo mataron, seguro estaba con el narco, ese periodista metiche. ¿Cómo me molesta escuchar esa frase? El periodista no es metiche, estamos de verdad dando la vida todos los días para comunicar, para hacer llegar lo que vemos, y siempre callados, aguantando. Yo creo que muchos de mis compañeros aquí están enfermos, de verdad, muy enfermos. Y era lo que les decía, ¿no? Cuando me dan el golpe en la cabeza, la contusión, me dicen que pida un crédito al banco. Pero ¿cómo iba a pedir un crédito al banco si no me daban prestaciones en el periódico? En el Gran Diario de México. No tenía prestaciones, no tenía bono, no tenía caja de ahorro, no tenía nada. ¿Cómo puedes ir a pedir un préstamo al banco? Yo recuerdo en la mayor época de violencia en Tijuana, que me negaban en el banco un préstamo y me decían, lo que pasa es que los créditos están negados ahorita por la violencia a los policías y a los periodistas. Era el mismo riesgo, que nos estábamos catalogados en la misma tabla de riesgo, un policía y un periodista. Así que no me queda nada más que agradecer. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Les pido encarecida, por favor, que bajen este libro, que lean, que la gente tiene que crear un vínculo con los periodistas. Porque imagínense ustedes, somos despreciados por nuestros periódicos, por la autoridad, vivimos escondiéndole a nuestros familiares qué hacemos y a veces hasta por la gente a la que servimos. Así que muchísimas gracias por escuchar. Gracias. Sí, ¿qué tal? Voy a ser breve. Ya vi que están regalando el libro por ahí. Qué bueno. Y voy a ser breve, media hora nada más. Así que prepárense. No, la verdad. Cuando Alejandro Almazán y Daniel Arrea, a Emiliano, bueno, hasta ahora platico con él, pero me cayó muy bien. Debo confesar. Bueno, entonces, resulta que yo dije, sí, que puedo escribir. La verdad es que no quería escribir tampoco mi historia porque pues cuando llego aquí a la Ciudad de México, sí, bueno, en la crónica cuento algo un poco de lo que sucede en Culiacán. Resulta que desde el año pasado empezó una nueva guerra, una guerra que nunca se ha ido, ¿no? Entre los grupos criminales, y que también digamos que no tenemos que eximir por ese motivo al Estado mexicano. Yo no soy de los que creen que si hay una guerra de cárteles, que digan las autoridades que son pleitos entre ellos. No, es pleito con la sociedad, no es un pleito entre cárteles, es un pleito que nos afecta a todos y que el Estado es responsable de esa violencia. No hay que olvidarnos nunca que es el Estado, ¿no? El Estado es el responsable, el que no asume su responsabilidad. Entonces, cuando estaba esta violencia, desde el año pasado empezó a subir, de pronto yo siempre había agradecido de alguna manera que no me molestaran, ¿no? Me gustaba hacer mi trabajo, escribir, y pocas veces me llegaron a molestar. Y sí es cierto, uno llega a normalizar tanto la violencia que ya una llamada que uno reciba para quitar una nota del portal, lo ve normal, ¿no? O para que uno abandone una cobertura, se le está dando seguimiento a un caso, y lo normaliza uno, no lo ve como una especie de censura, incluso hasta sufre el síndrome de Estocolmo en el asunto de que uno dice, mira, pues qué chilo, ¿no? Que me están diciendo de buena manera que ya no publique cierto tipo de información. Obviamente eso lo apoya el Estado, pues, y no son los delincuentes solos los que actúan, lo hacen en complicidad con el Estado. De alguna manera, a partir de este año, febrero, se desató el infierno en Culiacán, y yo sí llegué a sentirme atrapado entre este pleito, porque
Uno como periodista, sobre todo como periodista que trabaja el tema del narcotráfico, el tema de la violencia, que quiere informar, quiere saber, quiere buscar información, quiénes son, darles nombres y rostros a la gente que está haciendo daño, pues entonces uno empieza a conocer muchas cosas y empieza a conocer mucha gente y empieza uno sin querer a quedar en medio de este tipo de pelea. El cártel de Sinaloa nunca había molestado a los periodistas hasta este año. Sí, había habido intimidaciones, les digo, y lo están viendo, ¿no? Lo estoy normalizando, ¿no? Nunca había habido molestias. Sí las había visto, pero uno lo normalizaba. Hasta este año que empezó de nuevo a recrudecer la violencia, y es cuando ya sentí que mi vida estaba en riesgo. Y de alguna manera por eso escribí la historia que cuento. Empiezo hablando de un encuentro que sostuve con Javier Valdés, que era mi colega, fui compañero de él, fue mi jefe, en parte mi jefe cuando trabajé en el semanario Río 12. Cuando lo conocí, tuve la oportunidad de conocerlo muy bien y le conté todo lo que estaba pasando yo en ese momento, que también Río 12 ya había tenido algunas amenazas, pero él nunca me las dijo. Él me dijo que estaba bien y él me dijo: ¿sabes qué, vato? Tienes que irte de Sinaloa, me dijo. Aquí ya no hay nada que hacer. Y yo le dije: ¿pero cómo voy a ir? No tengo trabajo, no tengo dinero. Y él obviamente sí digamos que me fue muy difícil escribirlo porque yo me sentí culpable de irme de Sinaloa. Me sentí muy culpable porque no me quedé con todos mis colegas a las manifestaciones, a luchar porque se haga justicia, y me sentía totalmente cobarde, la verdad, porque yo me había puesto a salvo, porque sentía que estaba dejando una lucha que yo sé que él no la estaba dejando, por eso no se salió él, a pesar de que también le estaban diciendo que se saliera, él no se salió. Yo sí abandoné el periódico, yo sí renuncié al periodismo, incluso desde marzo dije yo ya voy a dejar de ser periodista, ya no voy a escribir. Yo sentí literal que habían arrojado una especie de granada a la trinchera que teníamos como medio y que nos habían deshecho, ¿no? Y me sentía mal y yo decía: está bien, les voy a dar ese lujo a esta gente que está haciendo tanto daño a la sociedad, y le dije: le voy a dar el lujo de sentirme derrotado, ¿no? Recuerdo que eran días muy difíciles para mí porque recuerdo la crónica del compañero, el colega de Coatzacalcos, que viene en el libro. Pues yo también me tenía que sentir ebrio, ¿no? Tenía que emborracharme para poder evadir la fuga de la realidad, ese sentirme perseguido. Yo nunca sé y nunca lo voy a saber si realmente fui perseguido o no, pero no me quise arriesgar y yo sí salí un tiempo en abril. Y cuando regreso, recuerdo que Javier me regaña, ¿no? Entonces me dice: ¿qué chingado estás haciendo aquí, no? Y ya le dije: no, ya todo pasó, se va a calmar, le dije. Y bueno, 15 días después pasa lo de su asesinato. No murió, no, fue asesinado, ¿no? Es decir, no hay que olvidar que hay un crimen artero detrás de eso. Entonces, hay que, digamos, que a partir de ahí yo quise renunciar al periodismo también, pero este texto de alguna manera fue como mi terapia. Cuando llegué sí me decía: no, pues que vete con un psicólogo, toma terapia, pero yo la verdad es que soy muy renegado y nunca me gusta ir a los psicólogos, y ni siquiera al médico me gusta ir. Entonces recuerdo que yo decía: sí, bueno, pues sí, siempre me pasaban muchos números de psicólogos, pero nunca quise ir a uno. Y este texto de alguna manera fue contar un trozo nada más, ¿no? Porque no se puede contar toda la realidad, porque siempre vivimos contando nada más versiones y versiones y versiones, y creo que me sirvió de alguna manera para escribir este texto, para salir un poco, porque yo sí
sentí, pues digamos que cada vez que viviendo solo en un departamento aislado, sí le pega a uno la soledad, la distancia de la familia, y pues no quiere hablar sencillamente. Creo que sí, ya había contado, sí, quizás en corto, muchas cosas a algunas amistades, pero solamente hasta este texto me animé a escribir un poco más. Y pues nada, creo que la situación que está viviendo el periodismo en México es de una situación de tragedia, pero también de esperanza, ¿no? Hay mucha tragedia, hay mucho dolor. Yo siempre recuerdo a Alfredo Jiménez Mota, y si por algo insistí en el periodismo, fue por la historia de Alfredo Jiménez Mota, que yo no lo conocí, pero conviví mucho con amigos de él en Culiacán, y por lo tanto logré conocer tanto la historia de Alfredo que en 2013 dije, pues tengo que ir a conocer a sus papás. Y la verdad es que cuando siempre tengo algo muy presente, cuando en la plática con el padre de Alfredo, don José Alfredo Jiménez, recuerdo cuando me despido de él en Empalme, Sonora, un día de abril, después de celebrar, bueno, de conmemorar, mejor dicho, otro aniversario de Alfredo, me dijo, muchacho, me dijo, por favor, no hagas lo mismo que Alfredo. No me gustaría enterarme aquí, en mi pueblo, que te pasó algo. Y voy a estar pendiente de ustedes, me dijo. Y no creas que no se me olvida que Alfredo tiene muchos amigos en Sinaloa. Y yo ya no pido justicia para él, me dice. Y ya sé que no va a haber justicia, ya sé que sí lo quiero encontrar, quiero encontrar sus restos. Pero yo lo que lleva este mensaje ya con tus amigos en Sinaloa: no se olviden de Alfredo. El día en que se olviden de Alfredo es cuando yo ya fracasé, me dijo. Y yo siempre lo recuerdo y siempre trato de sacar a colación a Alfredo. Lo hacemos con otros colegas también, Javier y eso. Y hay que tenerlo siempre presentes, porque esa va a ser la persistencia, y eso es lo que me hizo a mí, está haciendo a mí eventualmente regresar al periodismo, ¿no? Porque Alfredo siempre decía que si a él lo mataban no quería que nadie renunciara al periodismo. Entonces creo que ese tipo de ejemplos de vida, que desgraciadamente se paga con la muerte, es lo que a muchos nos mantiene en vida. Y sí, yo también le escondía los periódicos a mi mamá para que no leyera. Muchas gracias. Pues bueno, igual breve de hacer este texto, y también de hacer uno que antes trabajé con Daniela, me quedan 3 reflexiones muy precisas. Una es, para que nos hayan chingado los periodistas, es que antes se chingaron a todos los demás. En Tamaulipas, saben ustedes, y no tengo por qué repetirlo, mataron al candidato del gobernador del PRI, mataron periodistas, mataron amas de casa, matan niños. Es parejo, ¿no? Igual que en otros estados. La segunda reflexión que me queda es un poco lo que Javier hizo en Mala Hierba, y es conocer a esos asesinos, porque esos asesinos son asesinos por algo, ¿no? Y comúnmente son asesinos porque la sociedad les dio la espalda. Tal vez no todos, pero tal vez una gran parte. Y por eso hay que tener una reflexión en torno a por qué hay un Chapo Guzmán, digo, más allá de Netflix, por qué hay un Ociel Cárdenas, por qué hay un Heriberto Lascano, o por qué hoy en día hay niños que están en Reynosa, en esquinas, siendo halcones, como les dicen de burla en Reynosa, por una sopa Maruchan. Y creo que eso es importante, a la vez de que ustedes hagan una reflexión y nos apoyen, porque creo que también sentir el respaldo de la sociedad es algo que te fortalece y te hace ser valiente. Y la otra reflexión que tengo, y por la cual estoy haciendo periodismo en Tamaulipas, es algo que mi papá me dijo un día cuando en Tamaulipas ya estaba
O sea, ya el cobro de piso ya estaba a todos, todos pagaban piso. Y un día mi papá mi papá lo ve esporádicamente en el año, y un día que me dice, oye, cabrón, ¿por qué no sacan lo que está pasando en la calle? Mira, ya fueron a mi negocio y me cobraron piso, y ya aquí al lado también ya chingaron a otro güey, ya mataron a tal amigo, ya lo mataron. Y fue el día que de pronto yo hice una reflexión y dije, bueno, respondí en el momento y le dije, porque mi periódico, pues hay que ver por los demás también, ¿no? O sea, uno tiene la decisión personal, pero pues hay más compañeros. Pero ese día, cuando en Tamaulipas todavía estaba más jodido de lo que está ahora, pues una herramienta era el Twitter, ¿no? Y aún así te decían amigos, oye, bájale el pinche tweet porque te están viendo, te están leyendo. Y cada vez que reflexiono sobre por qué hacemos periodismo, me acuerdo de mi papá. Y de lo que él piensa, ¿no? Yo sé que pues él tiene otra profesión, pero yo elegí esta. Y como también mi papá dice, te puedes meter al lodo y no te puedes ensuciar. Y creo firmemente en que aún y como está Tamaulipas, como está Sinaloa, como está pues gran parte del país, se puede hacer periodismo. ¿Por qué? Porque hay que responderle a ustedes, hay que contar lo que ustedes nos dicen, y es importante lo que nosotros tenemos ahora que decirles, y es importante ver hacia nuestro interior. Y si entre nosotros no jalamos parejo, como ya lo vio la ciudad aquí con el temblor, nos va a llevar la chingada. Esa es la reflexión que a mí me queda, y que hemos hecho, como lo dicen, malamente después del asesinato de Javier y de Miroslava. Hacia el interior de los periodistas nos hemos apoyado, pero creo que eso tiene que trascender las profesiones. Y como ya lo dijeron, somos seres humanos, y si no jalamos, es que eso es algo que es claro, si no jalamos parejo, otra vez gana el PRI o el PAN o el Frente o como quieran llamarlo, o Morena, como quieran. La cosa es que hay que ser críticos y hay que saber quién es el otro. Ese vecino hay que conocerlo, ese asesino también hay que conocerlo. Por ese periodista que tal vez es corrupto, hay que saber por qué es corrupto y hay que hablar con él. Tal vez no vamos a solucionar nada, pero estamos para esto, para escuchar al otro en el más amplio sentido de la palabra, como seres humanos, ya no como periodistas. Y bueno, yo estoy muy contento de que este libro se publique y de que no rompamos el silencio, le rompamos la madre al silencio. Ya no estamos para este tipo de chingaderas. Y muchas gracias. Yo voy a ser súper breve, escuchando a los compañeros y leyéndolos. Creo que tenemos la misma historia y las mismas reflexiones. Entonces yo nada más quiero decirles que a la hora de escribir los textos que escribí, pensé por un lado que sí, que tenía miedo, pero que también si algún día me pasaba algo, mi existencia no sería en vano. Que bueno, de esta profesión me permitió sacar las historias de mis 3 compañeros, por lo menos, y entonces recordé también a una periodista argentina que se llama Laila Guerreiro, que ella dice, no sabía que quería ser periodista hasta que lo fui, y después ya no quise ser ninguna otra cosa, a pesar de los pesares. Muchas gracias por estar aquí, por su paciencia y por su tiempo. Quiero leer el nombre de los 22 compañeros que participan en este libro. Lucy Sosa, Ángeles Mariscal, Ismael Bojorques, Ignacio Carvajal, Luis Alberto Medina, Marta Izquierdo, Mari Carmen Aguilar, Coguanín Silva, Laura Sánchez, Gerardo Romo, Pedro Canché, Modesto Peralta, Patricia Mayorga, Carlos Manuel Juárez, Jesús Guerrero, Margena de la O, Darwin Franco, Dalia Martínez, Martín Durán, Melba Frutos, Sergio Campo, Norma Trujillo.
Gracias, esto es un regalo de confianza, de cariño y de que al leerlo, y a nosotros como editores así lo sentimos, y a todos ustedes que lo tengan en sus manos y que lo puedan leer, que los compromete y nos compromete también. No podemos no hacer eco del llamado que han hecho todos ellos esta noche aquí, de ser solidarios en la vida y no la muerte, de hacer algo por los periodistas vivos y no por los muertos, de escribirnos, de acompañarnos, de no soltarnos. No podemos faltar a ese compromiso que hemos asumido al momento de leer estas historias. Particularmente quiero mandarle un abrazo muy grande y con todo el cariño a Patti Mayorga. Patti Mayorga es autora de este libro y ella tuvo que salir del país para salvar su vida. Ella era compañera de Miroslava, que fue asesinada a inicios de año, y creo que Patti dice algo que también me parece llamar. Aquí hay un llamado muy constante, muy necesario a ejercer el periodismo y a defender el periodismo, pero Patti a la distancia hace una reflexión que también quiero darle un espacio aquí en este foro. Después de los riesgos que enfrentan nuestros compañeros, se vale decir no también, porque decir no y retirarse del oficio con dignidad también es una apuesta por la vida. Y me gustaría darle un espacio a esa apuesta que muchos compañeros han tomado, porque los hemos dejado solos o porque no ha sido suficiente la solidaridad. Y pues por todos ellos, por Javier, por Miroslava, por todos los que están aquí, por los que faltan, gracias José Ramón, gracias Paco, gracias Marina, gracias Paloma. Sin ellos este esfuerzo no habría sido posible. Muchas gracias a todos. Bueno, quiero cerrar esto con tres cosas. La primera, decir que no fue un libro de manufactura fácil, que muchas gracias, que sin la tensión que metieron Marina y José Ramón de hay que hacerlo, y la respuesta de ustedes no hubiera existido. Se produjo en tiempo récord, tanto desde la armazón de la antología hasta la impresión, hasta podérselo regalar, y lo vamos a poder. La edición es bien grande, por lo tanto pueden llevarse ejemplares para sus diferentes ranchos, incluido el rancho Chilango, y decir yo estoy aquí. Primero. Segundo, quiero cerrar citando a Francisco Zarco, una de las glorias del periodismo de este país durante tanto tiempo, que en pleno combate contra la censura santanista se subió arriba de una farola y dijo: la libertad de expresión no se pide, se ejerce. Es luminoso eso. Escribiremos en periódicos censurados, hablaremos en radioemisoras que nos cortan cuando opinamos, y si no nos dejan de otra, escribiremos en papel de cajetillas de cigarro con letra chiquita y lo pasaremos en la mano, usaremos las paredes. Nada puede impedir que este país conozca las verdades que quieren ocultar. Y muchas gracias a todos ustedes, de veras muchas gracias. Son la sal de la tierra de un país tan difícil, tan jodido como este. La tercera cosa es, rara vez colegas como los que hoy aquí se reúnen, y nunca mejor usada la palabra de colegas, somos gente que vive de escribir historias. Y podrás ganar el pinche Nobel o ser premio nacional o escribir en el periódico más rascuache de este pinche país. Somos colegas, hijos de la verdad y obligados por la verdad. Y entonces casi nunca tienen tiempo de gloria. Nosotros recibimos un chingo de aplausos y saludos y besas a ancianitas y te ponen niños enfrente. Pero a ustedes les toca re poquita gloria. Entonces vamos a pedirles que bajen, tomen un libro en la mano, y a todos ustedes que levanten el libro y que esa foto se vuelva su gran momento de gloria. Y está Francisco, el hijo de Javier, está ahí en la cámara.
Entonces ahora van a bajar. Hay un último anuncio que les queríamos hacer. Hicimos una invitación a la familia de Javier y está con nosotros Francisco, ha estado todo aquí el tiempo viendo junto a la cámara con nosotros y ahora se va a parar enfrente de todos estos periodistas a tomarse la fotografía. Francisco, muchas gracias a ti y a tu familia. Los queremos, extrañamos a tu padre y tu padre es parte de este proyecto y está muy presente aquí. Muchas gracias por venir, Francisco. Bueno, si se pueden acercar para que quedemos que sea un abrazo colectivo en esta fotografía, todos exactamente levantando el libro y vamos a... Muy alto el libro, los que están atrás súbanse a sillas para que salgan, que se vea un mar de manos. Y no se vayan porque va a haber una firma colectiva. Ahorita los periodistas se van a formar de aquel lado donde está la mesa para firmarles sus ejemplares y que se los lleven autografiados. Muchas gracias y todavía nos queda un día de feria. Nos vemos mañana.